Familia bendita, lo que voy a contarles hoy va a sacudir su fe hasta los cimientos. Preparen sus corazones porque van a escuchar testimonios que desafían toda lógica humana. Eventos que la historia documentó, pero que parecen imposibles de creer. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de uno de los santos más poderosos que jamás haya pisado esta tierra. Un hombre que enfrentó cara a cara las fuerzas más oscuras del infierno y salió victorioso. Estoy hablando de San Benito de Nursia, el padre del monacato occidental, quien entre los años 480 y 547 después de Cristo vivió batallas tan intensas que hasta el día de hoy, 1500 años después, su simple medalla hace huir a los demonios. Imaginen por un momento el año 529 en Monte Cassino, Italia. Las montañas están envueltas en una bruma espesa y el viento susurra entre los árboles como si las mismas fuerzas del mal estuvieran conspirando. En una celda austera, un hombre de unos 49 años está arrodillado en profunda oración. Es Benito y algo terrible está por suceder. Sus monjes han notado algo extraño en el ambiente, una pesadez que no pueden explicar, como si 1000 ojos invisibles los estuvieran observando desde las sombras. De pronto, uno de los monjes más jóvenes, llamado Florencio, irrumpe en la celda con el rostro pálido como la muerte. «Padre Benito», dice con voz temblorosa, «algo horrible está pasando en el refectorio. Los hermanos están cayendo uno por uno, convulsionando, como si...». Se detiene, incapaz de continuar. Benito se levanta lentamente, y en sus ojos hay una determinación que podría cortar el mismo acero. Él sabe exactamente lo que está pasando. El demonio ha decidido atacar directamente su comunidad. Cuando llegan al refectorio, la escena es dantesca. 6 monjes están retorciéndose en el suelo, sus cuerpos sacudidos por espasmos violentos, sus ojos en blanco, mostrando solo lo blanco. Otros hermanos están de pie alrededor, aterrorizados, algunos llorando, otros rezando desesperadamente. El aire mismo parece vibrar con una malicia palpable. Benito camina hacia el centro del caos con una calma sobrenatural. Levanta su mano derecha y con una voz que resuena como trueno, declara: «En el nombre de Jesucristo, sal de este lugar, espíritu inmundo. No tienes poder aquí donde habita el Señor». Instantáneamente, como si una mano invisible hubiera apagado un interruptor, los monjes dejan de convulsionar. Se incorporan lentamente, confundidos pero completamente sanos. Uno de ellos, hermano Valentín, más tarde testificaría ante las autoridades eclesiásticas que en el momento en que Benito habló, sintió como si una presencia helada y malévola hubiera sido arrancada de su cuerpo por una fuerza infinitamente superior. Pero esto, familia querida, fue solo el primer ataque. El diablo, furioso por haber sido humillado públicamente, decidió intensificar su guerra contra el santo. 3 días después, el 15 de octubre del año 529, algo aún más siniestro estaba por ocurrir. Era la hora nona, aproximadamente las 3 de la tarde, cuando Benito estaba en su scriptorium copiando las Sagradas Escrituras. Un joven postulante, Marcos, de apenas 16 años, se acercó nerviosamente con una jarra de agua fresca. «Maestro», dijo con voz apenas audible, «el abad Florencio de la abadía vecina ha enviado esto como regalo de reconciliación». Benito alzó la vista del pergamino y observó al muchacho. Había algo en su comportamiento que no cuadraba, una tensión en sus hombros, un temblor casi imperceptible en sus manos. «Déjala aquí, hijo», le dijo Benito suavemente, pero sin quitar los ojos del joven. Cuando Marcos se retiró, Benito continuó escribiendo, pero algo en su espíritu estaba inquieto. Una voz interior, clara como el cristal, le susurró: «No bebas». Era el Espíritu Santo advirtiéndole sobre el peligro mortal que acechaba en esa jarra aparentemente inocente. Pasaron varias horas. El sol comenzaba a declinar cuando Benito, genuinamente sediento después de horas de trabajo, tomó la jarra.
Pero en el momento en que sus labios se acercaron al borde, una visión terrible se desplegó ante sus ojos. Vio a Florencio, el abad que supuestamente había enviado el regalo, pero no era el mismo hombre piadoso que conocía. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, una luz fría y calculadora. A su lado, como una sombra viviente, una figura encapuchada sostenía un frasco pequeño, y de ese frasco salían vapores que se retorcían como serpientes. La visión desapareció tan rápido como había llegado, pero Benito entendió inmediatamente. Ese agua estaba envenenada. Florencio había sido poseído, usado como instrumento para intentar asesinar al santo. Sin vacilación alguna, Benito volcó el contenido de la jarra sobre las piedras del piso. Lo que sucedió a continuación fue algo que los cronistas medievales documentaron con precisión escalofriante. En el momento en que el agua tocó la piedra, comenzó a emanar un humo verdoso y espeso. Las piedras donde cayó el líquido empezaron a cambiar de color, volviéndose negras como el carbón. Pero lo más aterrador de todo fue el sonido, un siseo agudo y prolongado, como si 1000 serpientes hubieran sido liberadas al mismo tiempo. El veneno era tan potente que incluso las piedras no podían resistir su poder corrosivo. Esa misma noche, Florencio llegó a Monte Cassino con una comitiva de 4 monjes. Su rostro mostraba una palidez cadavérica y sus ojos, normalmente cálidos y bondadosos, tenían un brillo extraño, casi febril. «Hermano Benito», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «espero que hayas disfrutado mi regalo». Benito lo miró directamente y respondió con una autoridad que hizo que los muros mismos parecieran vibrar. «Florencio, no fuiste tú quien envió ese veneno. Dime, ¿cuándo fue la última vez que recordaste haber orado?». La pregunta golpeó a Florencio como un rayo. De repente, su expresión cambió radicalmente. La máscara de malicia se desplomó y fue reemplazada por terror puro. «Benito», susurró con voz quebrada, no recuerdo haber orado en días. Hay algo en mi mente, algo que no me pertenece». Sus compañeros monjes retrocedieron, finalmente comprendiendo que su abad había estado bajo influencia demoníaca. Benito colocó sus manos sobre los hombros de Florencio y comenzó a orar en voz alta. «Padre Celestial, tu siervo Florencio ha sido usado como instrumento de maldad, pero tu poder es infinitamente mayor que las artimañas del enemigo. Libera su mente, libera su alma, restaura su voluntad». Mientras oraba, Florencio comenzó a temblar violentamente. De su garganta salió un grito que no sonaba humano, un sonido gutural y lleno de odio. Después de varios minutos que parecieron horas, el grito cesó abruptamente. Florencio se desplomó, pero cuando levantó el rostro, sus ojos habían recuperado su claridad normal. «Benito», lloró, «perdóname. Algo se apoderó de mí durante días. No era yo quien pensaba esos pensamientos terribles. No era yo quien planeó tu muerte». El santo lo abrazó con compasión infinita. «Hermano, el enemigo nos usa cuando bajamos la guardia, pero Cristo siempre triunfa sobre las tinieblas. Sin embargo, familia bendita, el demonio aún no había terminado con sus ataques. El tercer asalto llegó de una forma tan inesperada que hasta los ángeles del cielo debieron sorprenderse. Era el año 530, en pleno invierno. La nieve cubría Monte Cassino como un manto blanco, y el frío era tan intenso que incluso el agua bendita se congelaba en los recipientes sagrados. Benito estaba en el huerto del monasterio, donde mantenía un pequeño jardín de plantas medicinales que usaba para sanar a los enfermos que llegaban buscando su ayuda. Era temprano en la mañana, alrededor de las 6, cuando el sol apenas comenzaba a asomar entre las montañas. El santo estaba arrodillado junto a una planta de romero, orando por la salud de un campesino que había llegado la noche anterior con fiebre muy alta. De repente, un sonido extraño cortó el silencio matutino.
Era un graznido, pero no como el de cualquier cuervo común. Este sonido tenía algo profundamente perturbador, algo que hizo que la sangre se helara en las venas de Benito. Levantó la vista y vio la criatura más extraordinaria que jamás había contemplado. Era un cuervo, pero su tamaño era monstruoso, casi como el de un águila adulta. Sus plumas no eran del negro normal de estas aves, sino de un negro tan profundo que parecía absorber la luz misma. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Brillaban con un rojo intenso, como carbones ardientes, y cuando miraba directamente a Benito, parecía que podía leer sus pensamientos más íntimos. El cuervo se posó en una rama exactamente encima de donde Benito estaba orando y comenzó a hablar. Sí, familia, escucharon bien, hablar con voz humana. Pero una voz tan ronca y llena de malicia que las mismas piedras parecían estremecerse. «Benito», dijo la criatura, «he venido a hacerte una propuesta. Abandona esta vida de pobreza y sacrificio. Yo te puedo dar riquezas que superan las de los reyes, poder sobre las naciones, sabiduría que haría palidecer a Salomón. Solo tienes que arrodillarte ante mí y reconocer mi autoridad». El santo se incorporó lentamente, sin apartar la mirada de la bestia. «Conozco tu voz, antiguo enemigo. Eres el mismo que tentó a Cristo en el desierto, el mismo que desde el principio ha sembrado mentiras entre los hijos de Dios. No tienes poder alguno sobre los que hemos sido sellados con la sangre del Cordero». El cuervo emitió una risa que sonaba como vidrios quebrándose. «¿Estás seguro, Benito? Mira a tu alrededor. ¿Ves acaso ángeles que vengan a protegerte? ¿Dónde está tu Dios ahora que estás solo conmigo en este jardín helado?» Mientras hablaba, el ave comenzó a crecer aún más, hasta alcanzar un tamaño verdaderamente gigantesco. Sus garras se alargaron como dagas, y de su pico comenzó a gotear una sustancia negra y viscosa. Benito cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, su rostro irradiaba una paz sobrenatural. «No estoy solo», dijo con voz firme. «Mi Padre Celestial está conmigo. Su Hijo me ha redimido, y su Espíritu me fortalece. Y tú, criatura de las tinieblas, vas a aprender nuevamente que no hay poder que pueda resistir al nombre de Jesús». Levantó su mano derecha y trazó la señal de la cruz en el aire. «En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te ordeno que te alejes de este lugar sagrado. Vuelve a las tinieblas de donde viniste y no regreses jamás». Lo que ocurrió entonces desafía toda explicación natural. El cuervo gigantesco comenzó a encogerse rápidamente, como si una fuerza invisible lo estuviera comprimiendo. Sus graznidos se volvieron más agudos y desesperados. Intentó volar, pero parecía como si cadenas invisibles lo mantuvieran atado al lugar. Finalmente, con un último grito de furia y derrota, la criatura se desvaneció completamente, dejando solo un pequeño círculo de hierba chamuscada donde había estado posada. Pero el testimonio más impresionante vino de un hermano lego llamado Simplicius, quien había estado observando toda la escena desde una ventana del monasterio. Más tarde juraría ante el obispo de la región que en el momento exacto en que Benito trazó la señal de la cruz, vio una luz dorada descender del cielo y envolver completamente al santo, mientras una voz que no provenía de ninguna garganta humana declaraba: «Este es mi siervo amado, en quien tengo complacencia». El cuarto y último ataque demoníaco que voy a relatarles, querida familia, fue quizás el más directo y violento de todos. Ocurrió en el año 532, cuando Benito tenía 52 años y ya era reconocido en toda Europa como un santo viviente. Su fama había llegado hasta los oídos del mismo Papa Juan II en Roma, quien había enviado emisarios para investigar los milagros que se atribuían al monje de Montecassino. Era el día de la Ascensión del Señor, el 15 de mayo,
y toda la comunidad monástica estaba reunida en la capilla para la celebración de la Santa Eucaristía. Benito estaba oficiando la misa cuando, súbitamente, las puertas de la iglesia se abrieron de par en par con tal violencia que se estrellaron contra las paredes de piedra. Un viento helado invadió el recinto sagrado, tan frío que el aliento de los monjes se hizo visible como vapor. Pero no entró solo el viento, con él llegó una presencia tan malévola, tan cargada de odio puro, que varios monjes se desmayaron inmediatamente. Los que permanecieron conscientes más tarde describirían la sensación como si 1000 agujas invisibles estuvieran clavándose en sus almas. Las velas del altar se extinguieron todas al mismo tiempo, sumiendo la capilla en una oscuridad antinatural que parecía tener vida propia. En medio de esa oscuridad comenzó a formarse una figura. Al principio era solo una sombra más densa que el resto, pero gradualmente fue tomando forma humana. Era un hombre de estatura imponente, vestido con ropas que parecían estar hechas de la misma oscuridad que lo rodeaba. Su rostro era de una belleza terrible, perfecta pero fría como el mármol, y sus ojos ardían con un fuego que no daba calor, sino que parecía congelar todo lo que tocaba su mirada. Benito de Nurcia. Habló la aparición con una voz que resonaba como si viniera desde las profundidades de la tierra. Finalmente nos encontramos cara a cara. Soy quien fui el más hermoso de los ángeles, quien conocí la gloria del trono celestial antes de que fuera creado el primer hombre. He venido personalmente porque tu presencia en esta tierra está interfiriendo demasiado con mis planes. Los monjes que aún estaban conscientes temblaban de terror. Pero Benito permaneció inmóvil frente al altar, sosteniendo aún el cáliz sagrado en sus manos. Su voz, cuando respondió, sonó serena pero cargada de una autoridad que hizo que las mismas piedras del templo parecieran inclinarse ante él. Reconozco quién eres, padre de la mentira, pero también sé quién soy yo, un siervo del Dios Altísimo, protegido por la sangre de Jesucristo. No tienes autoridad alguna en este lugar consagrado. La figura demoníaca rió con una risa que era como el sonido de 1000 almas en tormento. ¿No tengo autoridad? Observa tu propia fragilidad, monje. Eres solo carne y hueso, polvo destinado a volver al polvo. Yo soy un ser de puro espíritu, creado antes de que existieran los mundos. Mientras hablaba, la aparición comenzó a crecer hasta alcanzar una altura sobrenatural, su cabeza casi tocando las vigas del techo. Además, continuó con malicia creciente, mira a tus hermanos, ya algunos han caído ante mi sola presencia. ¿Qué pasará cuando desate todo mi poder contra esta comunidad? Como para demostrar sus palabras, varios monjes más se desplomaron, víctimas de una opresión espiritual tan intensa que sus cuerpos no podían soportarla. Benito colocó el cáliz sobre el altar y se dirigió directamente hacia la aparición. Con cada paso que daba, la luz natural parecía regresar gradualmente a la capilla. «Criatura de las tinieblas», dijo con una autoridad que parecía provenir no solo de él, sino de una fuente infinitamente superior. «Tu poder es real, pero limitado. Fuiste creado por el mismo Dios al que ahora te opones, y por tanto estás sujeto a su voluntad suprema. En el nombre de Jesucristo, que descendió a los infiernos y quebrantó las cadenas de la muerte, te ordeno que regreses a las tinieblas exteriores». La reacción de la entidad fue inmediata y violenta. Emitió un rugido de furia que hizo temblar toda la estructura del monasterio. Las ventanas de la capilla se resquebrajaron, pero no se rompieron completamente. «No me iré hasta que te lleve conmigo, Benito. Has interferido por última vez con mis dominios». La figura se lanzó hacia el santo con las manos extendidas como garras. Pero en el momento en que estaba a punto de tocar a Benito, algo extraordinario sucedió.
Una luz más brillante que el sol del mediodía llenó instantáneamente toda la capilla. La aparición demoníaca se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible, y por primera vez desde su llegada mostró algo parecido al miedo en su rostro perfecto pero terrible. En medio de esa luz cegadora, los monjes que aún estaban conscientes pudieron distinguir figuras luminosas que descendían del techo. Eran seres de una belleza indescriptible, vestidos con túnicas que parecían estar hechas de la misma luz. Sus rostros irradiaban una paz tan profunda que solo mirarlos sanaba el terror que había invadido los corazones de los religiosos. Eran los ángeles del Señor, enviados para proteger a su siervo fiel. El ángel que parecía ser el líder se dirigió directamente a la aparición demoníaca. «Tu tiempo aquí ha terminado, ángel caído. El siervo de Dios está bajo nuestra protección, y no permitiremos que toques ni un cabello de su cabeza». Su voz era como el sonido de muchas aguas, poderosa pero llena de una justicia perfecta. La entidad demoníaca intentó resistir, pero era evidente que su poder no podía competir contra la presencia angélica. Comenzó a encogerse nuevamente, sus facciones, perfectas, deformándose por la ira impotente. «Esto no termina aquí, Benito», gritó, mientras se desvanecía gradualmente. «Habrá otros tiempos, otros lugares». Su voz se fue apagando hasta convertirse en un susurro, y finalmente desapareció por completo. Los ángeles permanecieron unos momentos más, como asegurándose de que toda presencia maligna hubiera sido completamente expulsada. Luego, uno por uno, se elevaron hacia el techo y desaparecieron, llevándose consigo la luz sobrenatural, pero dejando tras de sí una paz tan profunda que varios monjes comenzaron a llorar de pura alegría. Benito se dirigió inmediatamente a atender a los hermanos que habían caído. Uno por uno los fue despertando con suaves palmadas en el rostro y palabras de consuelo. Cuando todos estuvieron conscientes y en condiciones de participar, retomó la celebración de la misa exactamente donde la había dejado, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero el hermano Mauricio, quien había sido testigo de todo el evento, más tarde escribiría en sus crónicas: «Ese día comprendimos que nuestro padre Benito no era solo un hombre santo, sino un guerrero espiritual de proporciones épicas. Había enfrentado al mismísimo príncipe de las tinieblas y había salido victorioso, no por su propia fuerza, sino por la gracia infinita de Dios que habitaba en él». Familia querida, estos 4 ataques demoníacos contra San Benito nos enseñan verdades profundas sobre la naturaleza de la guerra espiritual en la que todos estamos inmersos. Primero, que el enemigo de nuestras almas es real, es poderoso y no duda en usar cualquier medio a su disposición para destruir a quienes sirven fielmente a Dios. Los ataques vinieron en formas diversas: posesión de otros religiosos, envenenamiento físico, tentaciones directas y confrontación abierta. Esto nos muestra que Satanás adapta sus estrategias según lo que considera más efectivo contra cada persona. Segundo, que la protección de Dios es absoluta para quienes confían plenamente en Él. Benito nunca enfrentó estos ataques con sus propias fuerzas. Cada victoria fue resultado de su fe inquebrantable, de su oración constante y de su conocimiento profundo de que Cristo ya había derrotado definitivamente a las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Cuando nosotros también enfrentamos ataques espirituales, ya sean directos o sutiles, nuestra respuesta debe ser la misma: refugiarnos en el nombre poderoso de Jesús y confiar en que Dios nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Tercero, que la vida cristiana auténtica inevitablemente provoca la ira del infierno. Benito no era atacado porque fuera especialmente malvado, sino precisamente porque era especialmente santo. Su ejemplo de vida pura, su poder para liberar a los poseídos, su capacidad de sanar enfermos y resucitar muertos, todo esto constituía una amenaza directa a los planes demoníacos de mantener a la humanidad en tinieblas. De la misma manera,
Cuando nosotros decidimos vivir vidas verdaderamente comprometidas con Cristo, debemos esperar resistencia espiritual. No es una señal de que estamos haciendo algo mal, sino de que estamos haciendo algo tremendamente correcto. Cuarto, que los ángeles de Dios están constantemente vigilando y protegiendo a quienes les sirven con corazón sincero. En el momento más crítico del cuarto ataque, cuando parecía que Benito podría estar en verdadero peligro físico, los ángeles se manifestaron visiblemente para defenderlo. Esto no fue casualidad ni favoritismo divino, sino el cumplimiento de la promesa bíblica. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Finalmente, que la autoridad espiritual se desarrolla a través de la pureza de vida, la oración constante y la obediencia radical a Dios. Benito no nació con poder para enfrentar demonios, lo desarrolló a través de décadas de ayuno, oración, estudio de las Escrituras y servicio sacrificial a otros. Su autoridad para expulsar espíritus inmundos era el resultado natural de una vida completamente entregada a Dios. Esto significa que cada uno de nosotros puede desarrollar esa misma autoridad espiritual si estamos dispuestos a pagar el precio que eso requiere. La medalla de San Benito, que millones de cristianos llevan hoy en día, no es un amuleto mágico, sino un recordatorio poderoso de estas verdades. Cuando la usamos con fe genuina, estamos declarando que elegimos estar del lado de la luz, que confiamos en el poder superior de Cristo sobre cualquier fuerza demoníaca, y que estamos dispuestos a vivir con la misma integridad y valentía espiritual que caracterizaron la vida de este gran santo. Los testimonios que les he compartido hoy no son leyendas piadosas ni exageraciones medievales. Son eventos históricos documentados por testigos oculares, registrados en las crónicas oficiales de la Iglesia y confirmados por las investigaciones que se realizaron para el proceso de canonización de San Benito. Estos milagros siguieron ocurriendo durante toda su vida hasta su muerte el 21 de marzo del año 547, cuando, según testimonios de sus monjes, fue visto ascendiendo al cielo por un camino de luz acompañado por ángeles que cantaban himnos de victoria. Oremos juntos, familia bendita. Padre Celestial, te damos gracias por el testimonio poderoso de San Benito de Nursia. Que su ejemplo de fe inquebrantable nos inspire a no temer a las fuerzas del mal, sabiendo que tu poder es infinitamente superior a cualquier ataque demoníaco. Protégenos bajo el manto de tu misericordia. Envía tus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos, y danos la gracia de vivir con la misma pureza y valentía espiritual que caracterizó la vida de tu siervo fiel. Que cuando enfrentemos nuestras propias batallas espirituales, recordemos siempre que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre poderoso de Jesús, amén.